perdone que sean tan, pero yo creo que todo creyente debe de buscar en su corazón de cualquier denominación qué le dice su manifestación que él ha creído. Pongámosle, si a un cristiano debe buscar a Cristo, si un musulmán debe buscar al Caín, si es un judío debe buscar al Mesías. Y así, cada uno debe buscar uno en su corazón, pero no lo que le digan una cantidad de rabinos, de pastores, de mulá, de monje, debe buscarlo uno en su propio corazón, debe ser una búsqueda personal. Y bueno, dicho eso, este es el tema donde están en todas las dispensaciones que nosotros como Bahá'í muy bien conocemos, hay una promesa de un regreso. Todos los mensajeros del pasado lo tienen escrito en sus textos sagrados, unos con mayor claridad que otros, sí, eso no cabe duda. Y Y lo curioso, cuando uno se empieza a estudiar esto, es que hay tres religiones en de que realmente entregan toda la información. Y eso está certificado por Bahá'u'lláh, por Abdul Bahá, en su escrito, en que tanto la religión judía como cristiana y musulmana muestran realmente la fórmula y cómo cada creyente tiene que despejar esa ecuación. Hoy día están los tiempos para despejar esa ecuación y podemos entenderlo. Bueno, ahora pasando a otra lámina, ya vamos a ir entrando de lleno al tema. En el año 1844 del cómputo lunar o en el año 1260 del cómputo lunar, los grandes hombres que buscaban, religiosos buscaban en los escritos, tanto del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, como del Corán, buscaban que los profetas habían manifestado algo, habían revelado algo. Y en el occidente, generalmente en la zona norteamericana, en la parte norte norteamericana, había muchos de estos grandes hombres que buscaban el retorno de Cristo. Y había un hombre que realmente, Mr. William, él llegó a 1844 de que en esa fecha debería de regresar el Mesías. Y estaban convencidos que era el tiempo y la fecha en que debería aparecer. Pero lo que ocurrió con estos grupos de grandes religiosos de esa época sucedió de la misma manera cuando vino su primera vez su santidad Jesús. Los rabinos de Jerusalén no le creyeron porque todo lo que tenía que haber el Mesías tenía que ser en forma lateral, no era espiritual. Entonces por eso no le creyeron que él era el Mesías. De la misma manera, en su tiempo, en la época del norte, de los amigos norteamericanos, tampoco vieron que el Mesías debería de descender sobre las nubes y escurar, y colocaron la fecha, el día y la hora que debía de retornar y no apareció. Entonces en su corazón de ellos dijeron, chuta, no es que Dios esté equivocado, somos nosotros los que estamos equivocados. ¿No? Pero el guardián hace mucha mención de
William Miller, que si Dios no hubiese estado con él no podría haber llegado a la fecha que él llegó. ¿Mm? Bueno, y así en el mundo cristianismo, si nosotros vemos en el mundo musulmán, también se esperaba el retorno del Caín. Era el mismo fenómeno, pero era el año 1260 del año lunar, del cómputo musulmán. ¿Eh? Y ahí habían grandes hombres espirituales, como los que nosotros tomamos muy bien como Bahá'í conocemos, se dice así, que él se dedicó toda su vida al estudio del regreso del prometido. ¿No? Y él, en sus alumnos, nosotros sabemos que tenía un estudiante muy destacado, que era Mullah Hussein. Y su maestro les dijo a ellos, vayan a buscarlo porque ya está. Y ellos fueron a buscarlo y cada uno de sus alumnos partió a distintas direcciones, a distintas ciudades, hasta que Mullah Hussein sabemos dónde llegó, a Shiraz, y ahí permaneció un par de días en oración y meditación, hasta que llegó a encontrar al Bab. Y de ahí su anfitrión lo invitó a su casa, y el cual sabemos que él conversó con él y él supo que al final había encontrado al prometido del pueblo musulmán. Bueno, ese era el ambiente espiritual de esa época, ¿no? Tanto del mundo judío, del mundo cristiano, del mundo musulmán. Y lo curioso es que el mundo judío todavía no regresaba a tierra prometida. Cada tribu o cada donde ellos estaban sabían que ya era la época, que era el tiempo. En sus tradiciones, el mundo judío habla de que el Mesías debe tener ciertas cualidades para que ellos reconozcan que es el enviado de Dios. Y él no aparece en el Torá, pero en todas sus tradiciones donde estuvieron esparcidos, ellos dicen que el Mesías será un hombre simple. El arma del Mesías será la oración. Esa será su enseñanza. El Mesías orará con el Creador. Tendrá más sabiduría que Salomón. Tiene que ser hijo con padres biológicos y debe ser un ser humano. El Mesías debe tener conocimiento de la Torá, tanto escrita como oral. El Mesías tiene la responsabilidad que Israel sea luz para las naciones. Él no sabrá que Él es el Mesías hasta que Dios le elija. Esas son todas tradiciones que después, que no están en la Torá o en el Antiguo Testamento, fueron ellos después cuando ellos estaban esparcidos por todo el mundo. ¿Sí? Bueno, ese era el ambiente que se vivía en esa época. ¿No? Bueno, y entonces ahora vamos a hacer un poquito de historia para que la historia también va ratificando los hechos espirituales. Entonces, si nosotros vemos que efectivamente Israel el templo fue saqueado en el tiempo del Imperio Romano. Y en Roma actualmente hay un arco de Tito en conmemoración honorífica a Tito cuando él destruyó el templo. Y en la hoja de abajo, en la lámina, se ve en el costado cómo hay un repujado en el arco donde ellos llevaban los distintos elementos que tenía el templo en Jerusalén. Esto todavía existe en Roma.
Y eso demuestra que sí, el hecho sucedió. Bueno, pasemos a otra parte, porque después esto se va a ir ensamblando, se va a ir uniendo cuando vayamos avanzando en el tema, por eso se están mostrando. Los emblemas, tanto árabe-persa, para los árabes, el emblema del imperio otomano era la luna y la estrella creciente. Para el imperio persa era el sol. ¿Mm? Entonces, aquí ya vamos entrando al tema de este personaje, el profeta Daniel. Actualmente, el profeta Daniel, hay un mausoleo en Irán. Todavía es reconocido por el pueblo iraní de la labor que cumplió este hombre en su tiempo y cómo vio el futuro que por revelación o inspiración de Dios. Entonces, ahora cuando uno dice, ¿cuál es el propósito de los mensajeros? No sé si, Daniel, tú lo puedes leer para que vayamos participando todos. Ya, ahora sí. ¿Ya? Dice, el propósito de los profetas. Los profetas son los educadores de los hombres y los maestros de la raza humana. Ellos vienen a dar una educación divina a la humanidad, a entrenarla, a levantar a la raza humana de la desesperación y desolación, capacitar al hombre para que alcancen el apogeo del conocimiento y de la gloria. Los pueblos están en la oscuridad, los profetas los traen al reino de la luz. Los pueblos están en un estado de suma imperfección, los profetas los saturan de perfecciones. El propósito de su misión profética no es otra que la educación y guía de los pueblos. Eco. Ya. Gracias. Sí, nada. Entonces, te fijas, ese es el propósito, cual nos dice Abdul Bahá, el que tiene, cuál es la misión de cada de sacar a la humanidad o al ser humano, a la sociedad, o como queramos llamarle, del estado, de un estado, llevarla en un estado de desesperación y desolación, sacarlas al conocimiento y a la gloria. ¿Ah? Entonces, bueno, ese es el propósito de cada uno de estas revelaciones, como los bajáis muy bien las conocemos. ¿Ah? Entonces, ya lo empezamos a acercar ahora, ¿qué es lo que dice el hinduismo sobre el retorno? Entonces, no alcanzo a ver. Mónica, ¿tú puedes leer sobre el hinduismo, por favor? O Marcela. Ya, yo leo. El hinduismo. Krishna, yo me produzco a mí mismo entre las criaturas. Cuando quiera que haya una declinación de la virtud y una insurrección del vicio y la injusticia en el mundo. Claro. Entonces, si nosotros enlazamos, unimos lo que dice Krishna y lo que acaba de leer del propósito de los profetas, vemos que no está en disonancia lo que dice Krishna y lo que dice el propósito de los profetas. Está en una armonía, en una misma sinfonía. No desentonan. Pero él sí dice que él se reproduce a mí mismo cuando hay una declinación de las virtudes en el mundo. Ahí aparecen ellos, ahí surgen, ahí Dios los, los unge y ellos dan a conocer lo que Dios quiere que se dé a conocer. ¿Qué dice el judaísmo? David, ¿tú lo puedes leer, por favor?
Y con gusto, el judaísmo reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No juzgará según la vista de tus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con equidad por los mansos de la tierra, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ese es Isaías, no recuerdo, no puedo leer. 11, 2 al 9. Ok. Se fija, entonces cuando uno lee palabras ocultas de Bahá'u'lláh, ¿qué es lo más amado ante los ojos de Bahá'u'lláh? Hay una palabra que él manifiesta. Ante mi vista, lo más amado es la justicia. Entonces, volvemos a ver de que no están en disonancia, están en completa armonía. Y hay un gran director que no se equivoca en su pauta, coloca las notas musicales que debe colocar de acuerdo a los tiempos que tenga la humanidad, ¿no? Y de ahí, perdón, de ahí el Zoroastro. Mónica, ¿tú puedes leerlo lo de Zoroastro? O Emma, tú la puedes leer. Claro que sí. Zoroastrismo. Zoroastro. En los últimos días, el sol tendrá necesariamente que detenerse en 3 dispensaciones. En la primera, el sol permanecerá por 10 días. En la segunda, 2 veces a ese tiempo. En la tercera, todo un mes. Bahá'u'lláh. Y Bahá'u'lláh describe por qué son 3 dispensaciones. Entonces, él le dice de que la primera dispensación es de Mohamed, la segunda es del Bab y la tercera de Bahá'u'lláh. Y de ahí dan los tiempos. Claro, de ahí vamos a llegar a la ecuación, a la incógnita que en una lámina más adelante o más, como vayamos avanzando, vamos a despejar esa ecuación. De ahí viene el budismo. María Cruz, ¿puedes leer el budismo, por favor? Sí, claro. A ver, el budismo. Buda. Entonces, por un momento, las nubes del error oscurecerán la luz y cuando llegue el tiempo, otro Buda se levantará y os revelará la misma verdad. El Buda que vendrá detrás de mí se llamará Maitreya, que significa bondad. Gracias, María Cruz. Se fija, volvemos, a pesar que eran hombres de distintas regiones, de distintos tiempos, siempre decían la misma verdad. Siempre dicen la misma verdad. No salen de ese estado, porque solamente reflejan lo que Dios le inspira, lo que ellos tienen que revelar. ¿Qué dice el Islam? Mahmoud, por favor, puede leerlo. Tu micrófono, Mahmoud.
Ahora sí. Islam. Se soplará en la trompeta y se estremecerá Estremecerá. quien tiene están los cielos y quien que están en las tierras, con excepción de aquellos que Dios quiera, será fulminandos. Llegó, se soplará en ella otra vez, y entonces ellos se pondrán en pie, esperarán. La tierra se iluminará con la luz de su Señor. Ese Ok. Joab. Ya. Gracias, Max. Aquí dice, se soplará en la trompeta. La trompeta sabemos lo que dice Bahá'u'lláh en el libro de la certeza, que la trompeta es la palabra o la revelación de Dios, o es la voz de Dios. Entonces dice, se soplará la trompeta, pero por segunda vez se volverá a sonar. Y nosotros, como Bahá'í, sabemos que fueron dos trompetazos, la del Bab y la del Bahá'u'lláh. Entonces, concuerda lo que dice el Corán, lo que dice Mohamed, y lo certifica el Bab y lo certifica Bahá'u'lláh. Volvemos a ver que hay una armonía divina o una sinfonía divina en cada uno de ellos. ¿Qué dice el Bab? A ver, quiero ver si hay alguien que no ha... Me ofrezco, Carlito, me ofrezco. ok, como tú quieras. Sí. Dice el Bab, yo soy el prometido. Yo soy aquel cuyo nombre habéis invocado por 1000 años, a cuya mención os habéis puesto de pie, cuyo advenimiento habéis añorado atestiguar, y la hora de cuya revelación habéis orado a Dios para que se apresure. En verdad, yo os digo que incumbe a los pueblos, tanto de Oriente como del Occidente, obedecer mi palabra y jurar lealtad a mi persona en el bicentenario del nacimiento del Bab. Entonces, mira, aquí lo que acaba de leer Víctor, entonces vemos No, porque no me gusta muy lleno. de que por qué el Bab los habla al mundo musulmán, que habéis invocado por 1000 años el retorno del profeta que tenía que llegar. Entonces, pero los da una fecha, lo dice por 1000 años. Y hay una razón por qué habla por los 1000 años. Entonces, ahora vamos a entrar ya sabiendo de que cada uno de ellos no está en disonancia con lo escrito, ni uno, ni Krishna, ni el Bab se oponen, sino que expresan una misma verdad. Una realidad eterna, infinita. Y eso nosotros lo sabemos, cada uno en su corazón sabe de qué se está hablando. Entonces, aquí falta, de todas las damas que hemos visto, no está el cristianismo. Porque en contestación a algunas palabras, y en el libro de la certeza y de la gran mayoría de los escritos de El Guardián, mencionan de que lo más claro, no lo dicen así con las palabras que estoy diciendo yo, pero lo más claro es lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Ahí está la fórmula.
y en el Antiguo Testamento. Y aquí viene el gráfico al cual vamos a despejar. Entonces, a ver, vamos a mejorarlo un poquito más. Vamos a correrlo un poquito más arriba o más abajo. No sé si lo ven bien ustedes. Está un poquito chico. Sí. Ahora Ahí, sí. ahora sí, ahí sí. Ya. Entonces, en la parte de arriba yo tengo aquí unos iconos que no los puedo... Disculpe, ¿puede ampliarlo aún más o No, no? le di el máximo. Ok. Le di el máximo. A ver, ya lo tengo como a un 100%, si no, no va a salir. Por eso lo coloco ahí, hasta ahí llego. El sistema hasta ahí llega. ¿Ya? Entonces, no sé cómo sacar, ahí no puedo sacar, ahí lo estoy moviendo. Ya, ahí sí. Entonces, aquí a Jesús, en su tiempo, en su época, le preguntan sus discípulos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y él le contesta de una forma maravillosa diciendo, y será predicado cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lea entienda. Pero Jesús hace mención de un profeta, Daniel. Cuando comenzamos la posesión, vimos que Daniel todavía está en Irán, en su tumba. Entonces, Daniel es el que tiene la llave para este misterio. Y de ahí Jesús da otra señal y dice, este evangélico será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Nadie os engañe de ninguna manera, porque vendrá sin que antes venga la apostasía. Y apostasía es todo lo que está en contra del Eterno, todo lo que está en contra de Dios. Eso es la apostasía. Y él dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque vendrá antes que venga la apostasía y se manifestará el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta a todo contra lo que se llama Dios. Y volviendo al encaso, ¿qué dice Daniel? Y aquí si nosotros vamos a Daniel, cuando uno dice, a Daniel, Dios le manifiesta, le dice, tú eres muy amado, entiende bien pues la orden y entiende la visión. A Daniel le dan dos órdenes, la orden y la visión. Entonces le dice, aquí la primera parte, donde está el Mesías príncipe y Cristo, está todo relacionado con el Mesías. Y Daniel ve algo de la muerte del Mesías príncipe. Entonces le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner final al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí sabe pues y entiende que será desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. A él le dice que son 70 semanas y esto lo confirma Abdul-Bahá en contestación a algunas preguntas. Entonces sabemos que son 70 semanas que
deberían de transcurrir para la muerte del Mesías príncipe que es Jesús. ¿Mm? Pero nosotros sabemos que el pueblo hebreo estuvo de esclavo por segunda vez por el rey Ciro, el rey Nabucodonosor, que llevó esclavitud durante 70 años a Persia o a Babilonia. Y ellos dieron que los distintos hombres de Dios de esa época, Edras y Nehemías, le pidieron a ellos que le dieran la autorizada para ir a restaurar el templo que Nabucodonosor había quemado. Y se dan 4 edictos, uno por Ciro, 2 por Ciro, 1 por Darío y 1 por Artaxerxes. Y aquí es donde viene la ecuación. Entonces, él nos dan 4 edictos para ir a restaurar el templo a petición de Edras. Y le dice que fueron 4 edictos en el año antes de Cristo, en el 536, en el 519, en el 457 y en el 444. Pero Daniel le dice que son 70 semanas. Y entonces nosotros sabemos por historia que Cristo duró 30 años de su vida. Y si nosotros duramos 33 años de su vida, le sumamos a las 4 edictos, ¿cuál calza para que lo llegue las 70 semanas y calza con lo que dice el profeta Daniel cuando Dios le dio la visión? Si nosotros sumamos de los 4 edictos que están ahí, ni uno los alcanza, solamente el tercero, el del 457. Si sumamos 457 más los 33 años de Cristo, nos da 490. No sé si me van siguiendo. ¿Se entiende, Sí. Mireya? Carlos, Claro, si uno... sí, lo que pasa es que no sé David, si... parece que David ¿Ah? quiere hacer una pregunta, parece Ok. David, porque ella ha levantado la mano, él levantó la mano. Que yo no los veo Yeah, acá. yeah. Mi pregunta es esto, ahí arriba, donde se dice, se manifieste hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Quién será ese hombre? ¿Sabemos? Que cuando los textos hablan del hombre, no a un hombre en específico, sino que lo está hablando a un hombre de la sociedad en su conjunto. Ah, Entonces, ok. dentro de la sociedad en su conjunto, hay hombres que se oponen a lo que Dios manifiesta, de cualquier sistema, en cualquier índole, en cualquier sistema que el ser humano conoce hoy día. Incluso en los líderes religiosos. Entonces el hombre no es un hombre en específico, único, que esté detallando a un hombre, sino que en su sociedad, en la sociedad, en su conjunto. ¿Sí? Ok, está claro. Muchas gracias. Está claro. Ok. Bueno, si nosotros, a mí me gustaría que pongámosle si alguien, José María, ¿me escuchas? Dígame. Ya, tú puedes sumar, mira, tú puedes sumar 457 más.
¿Ya? ¿Tú puedes sumar 457 más 33? Hola. ¿Va? No se escucha. Dora Luisa, va, Dora Luisa, Hola. perdón, José María, ¿escuchas? Sí, sí escucho, dígame. Ahora, Carlito, por Mira, favor. tú puedes sumar, por favor, 457 más 33. 490. Y a 490. Esas 490, si tú la divides por 7, te da 70 semanas. Así es. Y se cumple lo que dice Daniel, que de la restauración del templo hasta la muerte del Mesías príncipe, sucederán 70 semanas, que son 490 años. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, se Ya. entiende. Entonces, ahora nosotros bajamos de este y los vamos a los edictos y pasamos al cómputo, que dice la palabra cómputo en la primera columna, dice, Dios manifiesta, dice que haya dos lumbreras para separar el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones, días y años. ¿Mm? Y aquí viene la ecuación. Aquí donde viene la ecuación. Dice, el segundo mes, a los 17 días del mes, de aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, estoy hablando del diluvio, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y reposó el arca al séptimo mes, a los 17 días, sobre el monte Arafat. ¿Qué se entiende por esto? ¿Cuál es la ecuación, la incógnita que hay aquí en esto? Max Chayani, ¿está Max? Leerlo de nuevo, don Carlos. No, mira, dice, dice, el segundo mes, a los 17 días del mes, de aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Y prevalecieron las aguas 150 días. En otro dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte Arafat. Porque aquí donde está la ecuación, digamos, nos dan la fórmula, pero tenemos que despejar la ecuación. Entonces aquí los habla de el mes, el segundo mes, a los 17 días del segundo mes. Y después lo dice que fueron el séptimo mes, a los 17 días. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? De que lo está hablando de meses. 5. ¿Ya? Él lo dice eso. O sea, del segundo al séptimo hay 5 meses. ¿Ya? Pero ahora los dice días, que son 150 días. Si nosotros dividimos 150 por los 5 días, por los 5 meses por 150 días, ¿cuánto nos da? 30. ¿Quién puede hacer la operación? Ya, los da 30. Entonces, aquí nos dice que cada mes, para Dios, para llevar el cómputo, son 30 días. Cada mes tiene 30 días. Y aquí en otra parte le dice, un año por cada día yo te he dado los años de tu maldad por el número de días. Día por año o año por día. O sea, lo está diciendo, para mí, un día es un día equivalente para el hombre un año.
O sea, un año para los otros, hombre, ser humano, es un día para Dios. ¿Se entendió? Ya. Ahora, sigamos avanzando con la columna que está más a la mano derecha de cada uno. En la primera parte de arriba. Entonces, en el Apocalipsis, aquí ya lo saltamos al Apocalipsis y al final. ¿Ya? Entonces, él le dice, aquí donde está el tiempo lunar, sabemos que el pueblo musulmano tiene su calendario, es lunar y tiene 10 días menos que el calendario solar, el que usamos los otros, el gregoriano o lo que usa el calendario Bahá'í, que es astronómico. ¿Mm? Por eso nosotros partimos el 21 de marzo con nuestro calendario, con nuestro año nuevo, porque ahí se juntan todas las constelaciones solares y se forma un fenómeno natural. No es como el año, digamos, musulmán, que es cuando salió Mahoma de la Meca hacia Medina o cuando el nacimiento de Cristo. Son dos distintas. El más exacto es el calendario Bahá'í porque es más, está en armonía todos los astros celestes que conocemos los otros. Pero aquí donde están en el Apocalipsis, a los otros se los habla del año 1260. Mire, entonces aquí uno dice, ¿cómo Dios puede ser? No hay ningún ser humano que en esta cantidad de tiempo de la que hemos visto hasta ahora pueda llegar a una fórmula tan matemática, tan exacta. Y en distintos libros sagrados. Por eso le dice a Daniel, Daniel cuando vio la visión no entendió, se enfermó. Pero Daniel, Dios le dice a él, no te preocupes, no es para tu tiempo, es para el fin de los tiempos. Sella el libro. Sella porque estaba sellado ya para los hombres de esa época. Y solamente Bahá'u'lláh o el Bab vienen a abrir esos sellos. Ellos. No era ningún hombre más, porque era Dios mismo a través de los mensajeros que tenían que despejar esta incógnita que estamos viendo ahora. En que los números calzan y las profecías calzan. Y los libros sagrados certifican aquello. Entonces él le dice, en una parte, dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí sea sustentada por 1200 días. ¡Guau! Entonces uno dice, ¿qué lo está diciendo aquí? Representa a una religión. La religión es sinónimo de la mujer, por decir una cosa así, para entender, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días. O sea, la mujer está representando a la revelación de Mohamed. Porque Mohamed está la religión en el desierto, en la península arábica. Y ahí Dios la sustentará por 1260 días. Y cuando Mullah Hussein conversó con el Bab, aquella noche tan bendita correspondía al cómpito lunar de 1260 años lunares.
¿Cómo esta fórmula va calzando hoy día en este tiempo? Por eso a Daniel le dicen, calla, está el tiempo del fin. Por eso no entendía qué es lo que estaba viendo, pero él como obediente a Dios escribió. Pero él no sabía qué. Por eso su alma se acongojó y se enfermó por 15 días, dice el texto. Entonces, en una parte de abajo le dice, pero el patio que está fuera del templo, apártalo y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de feliz. Vuelve a decir lo mismo, pero de otra manera. Entonces, pero aquí lo habla de los 42 meses. Si nosotros sabíamos que ya cada mes tenía 30 días, si son 42 por 30, ¿quién puede hacer la operación, por favor? Daniel lo puede hacer. ¿No tienes tu micrófono? Sí. ¿Ah? ¿Cuánto Sí, sale? dan 1260. Claro. ¿Te fijas Ah, cómo va calzando las ecuaciones que Dios los pone? claro. Lo habla de día, lo habla de años, lo habla de meses, lo habla de... Ahora, Él lo dice y será tiempo, tiempos y mitad de tiempo. Un tiempo para Dios es un año. 2 tiempos son 2 años. Medio tiempo serían 6 meses. Si nosotros vemos tiempo y mitad de tiempo son 42 meses. Porque cada son 12, son 36, más 6 serían 42 meses. ¿Ya? Bueno, y digamos, ahora entramos al mundo, en el año 100, en el año 612, Mohamed recibe la primera visita del ángel Gabriel en la zona del monte Estera. Y en el año 622, Mohamed sale de Medina hacia la Meca y ahí es donde comienza su cómputo. En el año 622 de la era cristiana corresponde el año 1 del cómputo lunar o musulmán. Y dentro de ese cómputo, nosotros sabemos que dice en una parte, y a ver dónde está esa, bueno, la parte de abajo, en la línea del tiempo dice, en la última parte de abajo dice, y será por tiempo y mitad de tiempo, cuando se acabe la dispersación del poder santo. Ahí está ratificando tiempo y mitad de tiempo. Lo dice de todas las maneras. Lo dice de los días, lo dice de los años, lo dice de los meses y lo dice de los tiempos. Cada tiempo es un año. Un tiempo para nosotros es un año para Dios. Y en la primera parte dice, ¿hasta cuándo durará el sacrificio y la predicación desoladora entregada al santuario y para ser pisoteada? Y Daniel le dice que será hasta 2300 tardes y mañana y el santuario quitado. Y dice, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo de fin. Pero lo señala 2300. Y si nosotros vemos del 457,
lo llega los 1300, lo llega a 1844 del cómputo solar, o el año 1260 del cómputo lunar o musulmán. ¿No? Y aquí dice en una parte, en la plenitud de los tiempos, el imanato será restablecido después de 1000 años. ¿Por qué 1000 años? Porque nosotros sabemos que la mujer tendría bajo sus pies la luna y el sol, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas o con 12 diademas. ¿Qué lo está diciendo ahí? Lo está diciendo de que la mujer, la religión, tendrá bajo sus pies dos símbolos, la luna y el sol. Y cuando vimos en la lámina del comienzo, ¿quién usaba la luna? Cuarto creciente y la estrella eran los musulmanes. ¿Y quién era el sol? Los iraníes o los persas. Por eso dice que la mujer estará por 1260 años sustentada por Dios, y bajo sus pies la luna y el sol, y sobre su cabeza 12, una corona con 12 cabezas. Y las 12 estrellas que tendría esa corona, sabemos que son los imanes. Y los imanes tenían que ser 12, pero solamente en el año 260 no hubo más imanato. Hasta ahí llegaron los imanes, hasta que apareció nuevamente. Nosotros como Jabajay sabemos quién apareció en el año 1260, cuando Mullah Hussein conversó en esa noche con esa bendita hombre. Y de ahí, bien, ahí fue donde en el año 1844, 1260, se cumplió la profecía que había visto Daniel. ¿No? Y ahí en el año 1260, el Bab hizo su declaración en Shiraz. ¿No? Pero después, en Daniel, también lo habla del año 1290. Y uno dice, ¿dónde calzo esa fecha 1290? Debe tener, Dios no se equivoca. Somos nosotros los seres humanos los que nos equivocamos, no cabe duda de eso. Siempre lo hemos equivocado. Y lo misterioso es que contra más religiosos seamos, en veces más lo equivocamos. Y eso lo ha demostrado la historia. Por eso afusilaron al Bab. No fue el Shah, sino que fue los mulá que vieron el peligro que tenía el Bab para ellos. De la misma manera, a Cristo fueron los rabinos el peligro que veían en Cristo y lo crucificaron. Mire cómo se van dando las cosas. Nosotros mismos, los seres humanos, vamos cumpliendo las profecías en veces sin darnos cuenta. Y él dice que desde el tiempo, ¿por qué Daniel ahora vio 1290? Porque en el año 1290 ahí debería aparecer Bajaolá, que era en 1863. Y ahí concuerda toda la ecuación que Daniel vio.
en su tiempo y vio en la muerte de Cristo, vio a Mohamed, vio al Bab y vio a Bahá'u'lláh. Y los dicen que en tal fecha el pueblo de Israel debería de volver a la tierra de donde Dios le prometió, la tierra de Canaán. Pero tenían que pasar 2300 días, lo que equivale a 2300 años, digamos, sin poder entrar a su tierra. Y lo sabemos que nosotros en el año 1844, el Imperio Otomano dictó un edicto que el pueblo descendiente hebreo podían entrar con la autorización del Imperio Otomano a tierra que a ellos le pertenecía. Y aquel año también Samuel Morse escribió en el 24 de mayo de 1844, hace esa maravillosa transmisión en Morse y él dice: mirad lo que Dios ha hecho. Sin, a pesar que ya todos los pueblos cristianos buscaban esa fecha, no apareció aparecer de otra manera, como nosotros hoy día los bajáis lo entendemos, pero en ese entonces no se buscaba una manera más, digamos, más literal de lo que estaba escrito en los libros. Por eso, Bahá'u'lláh, en todo su escrito, también Abdul Bahá, el guardián, revelan todas estas incógnitas para que hoy día nosotros la entendamos. Hoy día la podemos comprender. Hoy día nosotros somos parte de la profecía. Y la humanidad no ha creído por más de 178 años, ha dado la espalda a la revelación de Dios. Por eso el hombre, la sociedad, está viendo todo lo que hemos visto nosotros y totalmente lo que seguramente vamos a seguir viendo, porque dicen de que está establecido que mientras la sociedad no reconozca en su conjunto el remedio que Dios trae para esta fecha, vamos a seguir pasando por estas tribulaciones. Eso era, estimados amigos. Hasta ahí no sé si hay alguna duda, consulta. No sé. No sé si hasta ahí está abierto, hasta ahí llego. Ahora toda la palabra es de Víctor. Un gran aplauso para nuestro querido Carlos. Ha sido maravilloso. Amigos, ¿alguien tiene alguna pregunta, un comentario, alguna duda? A lo mejor algo que no entendieron. Sabemos que es un tema tremendamente complejo. Sí. Sí, hola, buenas tardes, soy Mónica de Temuco. Una Hola, consulta. Mónica. Bienvenida. Hola, queridos. Mira, ¿dónde podría volver a escuchar esta maravillosa charla? Porque como tú dices, no es para entenderlo todo a la primera. Entonces necesito volver a escucharla. Exactamente. Ajá. Bueno, nosotros tenemos nuestro canal de YouTube donde una vez a la semana estamos poniendo videos. ¿Y cómo se llama el canal? Videos. Se llama El Faro de Hualpén. Ah, ya. Ya, muchísimas gracias. Eso me va a ayudar harto. Qué bueno. Muchas gracias. Excelente, excelente la conferencia. Querido Carlos, ¿podrías dejar de compartir, por favor, para que podamos Ver a los con amigos. nuestros amigos, poder verlos? Sí, sí. Tiro, vamos, espérame, a ver cómo.
Espera un ratito, por favor. No tiene problema. Espera un ratito. Ah, Arriba, donde dice usted está viendo la pantalla de, ahí tienes que mirar el puntero y aparecer, dejar de compartir. ahí está. No, lo estás abriendo. Ahí lo abriste de nuevo, Carlito. Ya. ¿Eso es lo que querían ver? No, a los No. amigos. Que dejes de compartir, por favor. Ah, ya. No lo comparto más ya. Porque ya no hay más lámina. Ay, no. Salgo Ya. entonces. Ok. Para que podamos conversar con los amigos. Ahí salí. Yo veo tu Estamos escritorio, viendo tu escritorio. Carlito. Tienes que dejar de compartir. Ah, ya. Espera que había otra aquí debajo. Ahí está. Bien. Bien. Bravo. No, que Bravo, estaba Carlito. debajo de la otra. A todos nos pasa, así que no hay problema. Bienvenidos a todos los amigos que se han sumado a lo largo de la charla. Hola amigos. Hola, Fuad. Fuad, buenas tardes. Buenas Aloha. tardes a todos los Lidia, amigos. Inglés, Mari Carmen. Quería quería hacerle una pregunta a Angelito. Carlos. Claro que sí, Fuad. Ahí se viene sentando Carlito. Carlito, porfa, te van a hacer una Sí, consulta. sí. Sí, Carlos. Batería. El gráfico ha sido Caiu. ilustrativo. Desativou. Meu computador encerrou a bateria. Ya. Bien, bien. Juan, querido. Juan, por favor, ahora sí. Sí, ha sido ilustrativo y elocuente el discurso del amigo Carlos. Ha sido muy constructivo. Yo quería hacerle una pregunta cuando estaba relatando las profecías de Daniel y llegó al cómputo de 1260 años. Esa profecía es la que profetiza la llegada de Mohammed. Daniel vio la visión y el cómputo. Y los cómputos que vio él están señalizados en dos procesos históricos religiosos. El año 1260, que corresponde a 1844, y el año 1290, que corresponde a 1863. Hasta ahí vio Daniel. Hasta ahí llegó él. Porque el resto tenía que llegar hasta ahí, porque el resto no le pertenece a él, le pertenece al Bab y a Bahá'u'lláh. Desde esa fecha le corresponden a ellos dos manifestar lo que Dios lo está diciendo a la sociedad. Por eso él vio hasta ese límite. Por eso él no entendió nada lo que estaba viendo o lo que estaba escuchando. Por eso él se acongojaba porque no entendía lo que estaba viendo. Pero Dios le dice, escribe y sella el libro. Hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Ese es el tiempo del fin. El tiempo del fin. Pero nosotros sabemos que el mensaje de Dios hoy día ya no está en Daniel, está en el Bab Bahá'u'lláh. Desde aquí Bahá'u'lláh lo dice que son 1000 años más que no aparecerá otro antes de él. Y que su dispensación durará la cantidad de tiempo que los bahá'ís sabemos que va a durar bajo Soler. Ya es el tiempo de la era bahá'í,
Sí, discúlpame si soy reiterativo o incido mucho en la pregunta. Entonces, cuando hablaste del monte Gira, ¿De Mohamed? se refiere a Mohammed. Bien. Mohamed, claro. Sí, pero hay unas profecías de Juan el Divino que habla de la venida de Mohammed como el Paracleto. Así es. Así es. Bueno, pero en la Biblia hay pasajes de la mención claramente y nítidamente de la llegada del profeta Mohammed. Sí, Cristo lo certifica, pero tú tenías que conocer el mensaje de Mohamed. Antes era imposible de hacerlo calzar, porque no estaba todavía revelado el mensaje de Mohamed. Y el mensaje de Mohamed hoy día la sociedad en su conjunto lo está entendiendo más, porque los mismos musulmanes ni los mismos rabinos lo han entendido, por eso hicieron lo que hicieron con las manifestaciones del Bab y de Bahá'u'lláh. Porque si lo hubiesen entendido, no hubiesen cometido lo que hicieron. Si el pueblo judío hubiese entendido el Antiguo Testamento, no hubiesen hecho lo que hicieron con Cristo. Pero no fue así. Al Bab lo afusilaron. A Bahá'u'lláh lo exiliaron durante toda su vida, él y su familia. Ya. Pero en el concilio de Nicea, en ese concilio de Nicea, en la cual se reúnen Helena, su hijo Constantino y varias denominaciones de iglesias no constituidas todavía, había grupos de la iglesia griega, de la iglesia ortodoxa, de la iglesia armenia. Ahí adoptaron una Biblia. Como usted bien sabe, habían 70 Biblias que se habían escrito en el periodo anterior a Cristo, posterior a Cristo. Entonces se eligió una Biblia en la cual había una hoja que decía, oh Ahmed, y la arrancaron de cuajo para no perturbar a los cristianos, se arrancó la hoja. Entonces Rumi, que es un poeta y un filósofo espiritual admirado por Bahá'u'lláh y Abdu'l-Bahá, dijo que en su día, cuando los cristianos rezaban, llevaban la Biblia a su frente y decían, oh Ahmed, lo cual había ya indicios vehementes de que la venida de Mohammed se aproximaba. Yo creo que, mira, lo que usted está diciendo está en lo correcto, pero esos son temas que cada amigo en su corazón, en su investigación propia, debe encontrar. Porque lo que uno ha expuesto aquí, ha expuesto no para, digamos, sino que lo que está escrito en los textos sagrados. Desde ahí, ese era el objetivo de lo que está escrito en los textos sagrados, no salirme de ahí. Sí, pero porque, como usted bien sabe, porque yo me basé en la en escritura. contestaciones a las preguntas. Claro, yo me basé en este libro, al Corán. Sí. ¿ya? Me basé en este libro. Sí, el Bhagavad Gita. Sí, me basé en este libro. Sí, el Evangelio de Buda. ¿Ya? Me basé en varios libros, entre este libro, Cristo y Bahá'u'lláh, de George Thompson. En este libro, La dispensación de Bahá'u'lláh, en la Alianza Eterna,
Y así en cada uno de los libros de que uno tiene a mano. La investigación, no cabe duda de que cada amigo puede investigar y puede descubrir otras cosas como la que usted ha descubierto. Y me alegro que usted haya descubierto aquello de lo que usted está revelando o lo está haciendo, participando cada uno de su conocimiento. Pero Y he cada uno, descubierto muchas cosas escuchándole a usted también. He descubierto fechas que ya de antaño había olvidado y usted me ha vuelto a recordar cosas que de entonces, joven. uno, la Biblia no la tengo acá. Este santo libro también, que es la Sagrada Biblia del Nuevo y Antiguo Testamento, también está aquí mucha información. Cada libro te entrega algo. Hay una verdad. Cada libro te entrega algo. El Corán entrega algo. Pero antes no se podía compilar porque no era el tiempo. Claro. Hoy día es el tiempo. Por eso Abdul-Bahá escribió esta contestación a algunas preguntas. Porque todos tenemos preguntas, todos tenemos inquietudes. Pero vamos a andar no vamos a ver más allá porque no estamos inspirados por Dios. De la misma manera que cuando vio Daniel dijo, no, yo estoy, pero no entiendo lo que tú me estás diciendo, le decía Dios. Y Dios le dice, no te preocupes, no es para tu tiempo, es para el tiempo del fin. Era imposible antes entender aquello. Hoy día nosotros tenemos ese gran privilegio como ser humano de entender lo que dijeron los antiguos profetas y comprender mejor al Bab y a Bahá'u'lláh en sus divinas manifestaciones. Porque ya entendemos muchas cosas de los que los antiguos profetas han revelado. Ese es el misterio, esa es la grandeza de ser Bahá'í hoy día. Porque vamos a entender mejor, cada uno en su propia percepción, el mensaje del Bab y del Bahá'u'lláh. Si nosotros conversáramos un día con un musulmán chiita, seguramente no estaría completamente opuesto a los otros. Lo mismo un pastor, lo mismo un sacerdote. Y en cada una de las religiones es el mismo fenómeno. Por eso dice el privilegio de hoy día de ser Bahá'í. El honor más grande que tiene el Bahá'í hoy día es enseñar la causa de él. Ese es el honor más grande que tenemos. Y tratar de ser fiel a su convenio. Eso es maravilloso. Ese es un privilegio del hombre. Eso es una bendición. Exactamente, es una bendición. Muy bien dicho. Muchísimas gracias por su respuesta tan nítida y tan clara. Okay. Gracias por atenderme. Un abrazo. Gracias por consultar, estimado amigo. Para eso, ojalá todos tengamos ese espíritu de investigar, ese espíritu de comprender. Sí, cuando yo acepté esta fe me puse un reto. Todo el mundo tiene retos y tiene también un camino que seguir. Porque como dice el amado guardián, no debemos de detenernos en la investigación. Debemos seguir avanzando día a día, progresando día a día. ¿Por qué? Porque nos esperan unos días, un futuro en el cual nos harán preguntas y tenemos que estar preparados. Muy bien, muy bien. Mira, si cuando el guardián dice en Dios pasa, bueno, en varios textos más dice,
te hiciste Bahá'í, pero no te vas a graduar. Él lo está diciendo, vamos a estudiar, 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 va a llegar tu último día y no vas a tener el título. Nunca, Nunca. nunca. Entonces, él lo habla y le está diciendo, no vas a graduarte. No. Está diciendo que va a ser estudio, estudio, estudio y estudio, estudio. Sí, esta universidad no da títulos. Exactamente. Si él lo dice, cuando nosotros entendemos eso de que él lo está diciendo que tenemos que estudiar, estudiar y nunca vamos a obtener el título de nuestra fe, lo está diciendo el infinito mundo que hay por delante por descubrir. Y que Es una cada pena. uno tiene que pedirle a cada uno en su corazón dónde él quiere que uno toque lo que tiene que tocar. O qué sinfonía debe tocar uno. Y eso es maravilloso. Yo creo que todo el mundo Bahá'í Y hay que está... tocar la sinfonía divina. Exactamente. Exacto, exacto. Entonces, cuando entendemos eso, lo maravilloso que todavía falta, y por eso en muchas situaciones que todos cometemos, en cualquier localidad, todos estamos aprendiendo. No hay nadie que sea erudito. El único erudito sabemos quiénes son. Y nosotros no vamos a llegar a ese nivel. Pero sí vamos a poder, tenemos el honor de difundir su fe. Es el honor más grande que tiene el Bahá'í, de difundir su fe. Nuevamente, muchísimas gracias por su Estimado amigo. Exquisito tacto y exquisito amor hacia la fe. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Muy bien. Gracias. Vale, gracias. Gracias a todos por compartir y ahí cada amigo podría ir aportando algo porque contra más aportemos, más lo enriquecemos. Más claras son las ideas después para que nosotros mismos alguna vez los van a preguntar situaciones que en veces no sabemos cómo responderlas. Pero no es porque no hayan las preguntas, es porque nosotros no hemos investigado o no hemos estudiado. Carlito, sí. Sí, fue, adelante. No, quería, como me conocen, me gusta el humor, porque el humor está implícito en la fe Bahá'í. Sí. Cuando me pregunten, les diré que en su pregunta está la respuesta. Claro, si alguien pregunta es porque debe tener algún conocimiento de la pregunta. Claro. Claro, ¿no es cierto? Cierto. Porque yo me recuerdo cuando, no sé si volviendo atrás, cuando Cristo le pregunta, estaban cuando Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y Cristo no tenía por qué responderla todavía. No era el tiempo. Porque la verdad, nosotros como creyentes sabemos cuál es. Hoy día nosotros sabemos cuál es la verdad. Pero en ese entonces todavía no era el tiempo. Sí, pero años más tarde, Juan se encontró con él en una calle de Jerusalén, con Pilatos, y le dijo, ¿por qué el Nazareno no me contestó qué es la verdad? Y Juan le contestó con el versículo 14, le dijo, Cristo es la vida, la verdad, el camino y la luz. Sí,
hay tantas cosas que son maravillosas, igual cuando Jesús estaba tomando el agua en Samaria y le pide agua a la mujer. Y la mujer le dice, no eres tú el que tiene que sacar el agua del pozo, no yo. Tú eres el hombre. Ella no sabía que era el Mesías. Y Jesús le contesta, perdonen lo que él contestó, dice, 5 has tenido. Y la mujer lo queda mirando y le dice, ¿eres acaso tú el Mesías? Porque se metió en su corazón de la mujer. Entonces le dice él, porque la mujer le dice, sé que vosotros tiene que aparecer el Cristo, el Mesías. Y Jesús le contesta de una forma maravillosa, mujer, con él habla. Y la mujer salió a difundir a Samaria de que había encontrado al Cristo. Entonces, es tan lo mismo que el Bajaulá, lo mismo que el Bab, las maravillas del guardián, y qué decir del Abdul Bajá, del maestro. Cuando Abdul Bajá salía y llegaba nuevamente, Bajaulá le decía, ahí viene el maestro. Y de recibirle. Exactamente. Bajaulá le dio el título de maestro. Acá. Entonces, uno, cada versículo es maravilloso. Hay un mundo, por eso él dice en la oración, sumérgete en el océano de mis palabras. Entonces, ahí uno entendiendo por qué esa cita de esa religión, sumérgete en el océano de mis palabras. Porque en cada palabra hay algo oculto que cada uno debe descubrir. Pero es maravilloso. Bueno. Sí, David, para allá iba. Cuando estaba escuchando a Carlos, y cuando él dijo que maravilla es que de ser Bahá'í en esa época. Y si me permite, me gustaría entonar algunas palabras de Baha'u'lláh refiriéndose a nosotros como Bahá'ís. Sí, excelente. Él dijo, sois las estrellas del cielo de entendimiento, la brisa que sopla al amanecer, las fluyentes aguas de las cuales debe depender la vida misma de todos los hombres. Las fluyentes aguas de las cuales debe depender la vida misma de todos los hombres. Sois los primeros en ser creados de nuevo por su espíritu, los primeros en adorarle e inclinarse ante él, los primeros en secundar su trono de gloria, los primeros en secundar
el trono de Mahala, el trono de Mahala. Maravilloso, muchas gracias, querido David. Amigos, están abiertas las posibilidades para que puedan hacer sus preguntas, comentarios. Me encuentro que es fascinante este tema. Complicado, pero fascinante. ¿Alguna experiencia que hayan tenido? Una pregunta. ¿Alguna vez alguien me dijo de que había algo sobre la numerología? ¿El tema que han tratado tiene que ver con eso? Víctor, ¿tú? No. Perdón. Estaba pajareando acá con el celular. No, yo preguntaba Estaba contestando a Filiña. Sí, estoy contestando a Filiña que me hizo una consulta. José María, tú hiciste una pregunta si esto tiene que ver con la numerología. Numerología, sí. No, esto tiene que ver con la numerología profética de que han dicho los distintos profetas. Tanto Mohamed, tanto Jesús, como en el Antiguo Testamento. Pero no tiene nada que... Se te fue el micrófono, Carlito. Solamente han sido profecías reveladas en los textos sagrados. Por eso aparece tanto número. De cada número que hay, detrás de cada número hay una fórmula, hay una ecuación que uno tiene que descubrir. Pero no están dichas por decirlas nomás, sino que hay de atrás todo un análisis para investigar y descubrir lo que han dicho las distintas revelaciones, y hoy día nosotros podemos despejar esa ecuación. Y hoy día se han cumplido las fechas de esos números que están en los textos sagrados. Hoy día se han cumplido los 1290, día por año por día, tiempo, unidad de tiempo, 42 meses, 1290 días, los 1300, todo un día musulmán. Mohamed dice que es un día para ellos, es equivalente a 1000 años. No lo dice por quererlo decir nomás, sino que de atrás hay todo hay algo que tiene que suceder. Mohamed dice que un día es equivalente a 1000 años, porque un día, él dice que en ese día aparecerá la resurrección. O sea, después de 1000 años vendrá la resurrección. Y nosotros sabemos que los imanes solamente llegaron hasta el año 260 del cómputo musulmán. Pero después del Corán dice que tendrían que pasar 1000 años o un día para Dios para que aparezca el retorno del Caín. Y si nosotros sumamos 1000 años o un día para Dios más los 260 de los imanes, nos da el cómputo de 1260. Disculpe, dijo que un día equivalía a 1000 años.
Para el Corán, para la gente musulmana. Para el Corán. Gracias. Eso está en el Corán. O que también dice, sonará un trompetazo y vendrá el segundo trompetazo. El trompetazo es el Bab, el segundo trompetazo es Baha'u'lláh. En el Corán hay un tercio. Gracias. Hay un tercio de las profecías de la venida de Baha'u'lláh y del Bab. Un tercio del Corán. Que da testimonio de la llegada de las dos manifestaciones. Por eso que el Mulá Hussein, cuando conversa la conversación de esa noche, él tenía que revelarle la sura de José, porque Baha'u'lláh tenía que pasar lo mismo que pasó el José del Antiguo Testamento. Son hechos paralelos o historias similares, pero con distintas épocas, en distintos puntos geográficos, con distintos personajes, otras, pero son similares. Y en el Corán aparece la sura de José, que se la reveló o se la conversaron esa noche a Mulá Hussein, porque tenía que suceder lo mismo que le sucedió a José, el hijo de Abraham, el que estuvo en Egipto. Tenía que sucederle el mismo hecho, que su familia iba a estar en contra de él. Y los hermanos de José estuvieron contra él. Por eso lo vendieron. De la misma manera sucedió con Baha'u'lláh. Nosotros sabemos lo que pasó en el interior de la familia de Baha'u'lláh. Entonces es la camisa al-Khamsa la que viene en el Corán. Mira, estimado amigo, cuando uno se larga a estudiar, todo calza y todo va teniendo sentido. Todo le encuentra sentido después. Cuando tú lo ves así en forma separada, está metido en un laberinto, no se entiende. Pero cuando tú te metes y le pides a Dios que te guíe, no cabe duda que Él te va a guiar en cualquier tema que tú le seas útil. Mira la palabra que coloqué, útil. No, más bien, o cualquier tema que uno tiene que hacer. Eso no cabe duda. Uno de los requisitos de la manifestación de la llegada del Bab era complementar la sura de José, porque era un misterio. Y los chiitas esperaban que cuando aparezca el Qiyam o el Mehdi o el Murtada, cuando aparezca, que debe de complementar la sura de José. Y él le explicó, le escribió y la resumió en el libro del Qayyim al-Asma. Y se la divulgó al primer creyente que tuvo el privilegio y el honor de escuchar de las propias palabras del Bab la sura de José, que se la recitó de noche. Entonces es el Bab que completa la sura de José, ¿no? Sí, porque era un misterio para los musulmanes. El pueblo no conocía, tenía poco acceso al Corán, y el Corán estaba en manos de unos pocos, como siempre suele suceder, en manos de los sacerdotes. Entonces, uno de los requisitos previos de reconocer la manifestación que divulgará en su día la sura de José.
Está resumida en el libro Qayyamul Asma. Y ahí llegamos a la conclusión que no hay nada al azar. Todo tiene su razón de ser. No hay nada que Dios nos diga que no tenga un sentido. Todo tiene una causa y efecto. Así es. ¿Verdad, don Carlos? Ese dicho muy anciano ya, ¿no es cierto? Todo tiene una razón de ser. Y Claro. es verdad. Hay un pasaje que leí no hace mucho, un pasaje en la epístola del Hijo del Lobo, en el cual afirma Baha'u'lláh que el profeta Muhammad habló con los fariseos. Mira, yo creo que cada profeta ha hablado por la dispensación que Anterior. él pidió. Y ese es un misterio de que así ocurre. Baha'u'lláh también dice que cuando llegue en el tiempo de que los Bahá'í tengan que apoyar, proteger a las dispensaciones pasadas, va a llegar el tiempo en que él dice que los Bahá'í van a tener que defender las dispensaciones pasadas. Está diciendo que sí, nosotros vamos a ser los protectores. ¿Qué vendrá? Ahí hay que empezar a escudriñar qué va a venir. Estoy hablando de unos 500 años más, 600 más, no lo sé, pero él dice que vendrá el tiempo, y sabemos que el tiempo significan años, o vendrán el año o los años cuando los Bahá'í van a tener que defender a las religiones que tengan menor tipo de creyente. Ellos van a tener que defenderla porque nosotros como Bahá'í sabemos de que esa religión es una manifestación de Dios. Y nosotros como Bahá'í no discriminamos en que este es musulmán, que este es judío, que este es cristiano, que este es hinduista, que no. Nosotros ya pasamos ese umbral, pasamos esa etapa o ese valle que seguramente vamos a tener que ir cada vez comprendiendo más. Así es. Como dice Abdul Bahá, no digas que ese no es un creyente. Dice, es Bahá'í, pero no lo sabe. A cualquier amigo que está en la sala, si uno es creyente y sabe, tiene ese conocimiento de que todas las religiones dependen de un Dios, uno como Bahá'í va a contradecir o va a crucificar o va a fusilar al que no es de otra religión porque no es Bahá'í. No. Lo va a aceptar, lo va a decir, sí, está bien. Y uno hasta ahí va a llegar. ¿Me fija? Porque ya Baha'u'lláh le dice que ya no es el tiempo. Ya no es el tiempo del fusilamiento, no es el tiempo de crucificar, no es el tiempo de exiliar. Y no es el tiempo de los sables. Bueno, tú lo sabes muy bien que nosotros, mejor que nosotros, o sea. El profeta Muhammad solía decir,
Nos quedamos sin saber qué dijo el Internet, profeta. ¿no? Internet. Lo que sí está claro, En su corazón. Fuad, ¿podrías repetirlo, por favor? Que No, ha llegado, no supimos qué dijo el profeta. No, que en la línea de que hablaba Carlos, de la no violencia en la religión y de reconocer cada creyente en su fe, hay buenos musulmanes, hay buenos cristianos, hay buenos budistas, hay buenos zoroastranos, hay buenos de la religión de Buda, de la religión de Cristo, hay muy buenos, son buenos y loables. Nosotros no tenemos el monopolio, no somos únicos. Hay mucha gente que tampoco profesa ninguna fe, pero tiene altruismo humanitario, ayuda a los demás, en fin. Tiene unas cualidades que dice Abdul Baha que todo debe reunir un buen Bahá'í. En línea de lo que decía Carlos, Mohammed decía que cualquiera que pase a tu lado, no digas que no es un creyente, porque no sabes lo que anida en su corazón. Simplemente iba a hacer ese comentario y siento ocupar tanto espacio. Disculpen. A mí me maravilla lo que dice Bahá'u'lláh en la dispensación de Bahá'u'lláh. Dice, en mi templo no se ve sino el templo de Dios. Cuando te dice, en mi templo no se ve el templo de Dios, lo englobó. En mi belleza, solo su belleza de Dios. Y en movimiento, solo su movimiento. Y en mi aquiescencia, solo su aquiescencia. En mi pluma, solo su pluma poderosa de todo lo haga. En mi alma no existe solamente la verdad, y en mí se puede ver solamente a Dios. Eso lo está diciendo Bahá'u'lláh. Entonces, uno como creyente de él va a distorsionar lo que dice él. No puede distorsionarlo. Tiene que aceptar lo que él está diciendo. Solo en él se ve a Dios. ¿No? Entonces, si nosotros como creyentes en Bahá'u'lláh solamente vemos a Dios en Bahá'u'lláh, todo lo que diga Bahá'u'lláh es de Dios. Y uno tiene que ser ahí donde entra el convenio, la alianza. Se fiel a la alianza. Se fiel al convenio. Porque no es de Dios. Y cuando le escribe al rey, oh rey, yo no era más que un hombre como otros. Dormía en mi lecho cuando he aquí las brisas del Todopoderoso soplaron sobre mí. Y me enseñaron el conocimiento de todo lo que ha sido. Esto no es mío, sino de uno que es el Todopoderoso. Bahá'u'lláh se coloca a la misma altura que se colocan todos los profetas. Siempre debajo del Todopoderoso. Nunca sobre el Poderoso. Jesús dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y cada profeta lo dice de distinta manera, o a distintas formas, o con distintas palabras, pero la idea no se pierde. Como Mohammed que dice, yo soy él es yo, él es quien es, y yo quién soy. Claro, si cada uno va repitiendo lo mismo en su tiempo.
Pero hoy es el tiempo de investigarlo, de descubrirlo. Antes no era el tiempo. Por eso las religiones, tanto judías, cristianas, musulmanas, están tan confundidas. Porque no saben qué camino seguir. Porque ya llegó su tiempo en que todo lo que tenían que hacer se cumplió. Porque Daniel cumplió, le dijo, yo ve hasta el tiempo del fin. Hasta ahí llego. Y nosotros vemos que Daniel vio hasta 1260, cómputo musulmán, 1844, cómputo común. Hasta ahí vio él. Todo lo demás lo ve el Bab y Bahá'u'lláh. Así es. Eso es tan cierto. Cierto, se lo memorgo. Cuando con Víctor empezamos a leer los textos bajáis, a conocer más de la fe, también leíamos la Biblia y sentíamos que después de hacer oraciones y leer los textos bajáis, entendíamos más la Biblia. ¿Por qué no antes? Por lo mismo. Ahí estaba la llave. ¿Sí? Así es. Así es. También, Sí, así nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Claro. De hecho, nuestros padres siempre nos decían, la Biblia no se puede entender. Es incomprensible. Adelante, Juan, adelante. Va. Okay. Esta la conexión. Yo encuentro que este es un tema maravilloso, es un tema apasionante, quizás para algunos un poquito más difícil de entender. Y aquí está la clave prácticamente de todo. ¿Cómo entender realmente esto de la manifestación progresiva? Aquí está. Quizás, Carlitos, sería bueno explicar un tema que entre Fuad y tú lo expusieron y a lo mejor no todos los amigos realmente lo dominan, que es un paracleto. Sí, eso está, mira, nosotros sabemos que Coranes hay distintas ediciones, distintas interpretaciones, de la misma manera que lo está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y hay una Biblia católica que ahí te habla del Paracleto, o sea, ¿quién va a tener que venir? ¿Cuál es el tiempo? En una palabra es ¿qué es lo que va a tener que suceder? Y si nosotros sabemos lo que ya ha sucedido, sabemos nosotros que mataron al Caín, que lo fusilaron. Sabemos que las religiones, ni una religión lo ha reconocido, excepto el Parlamento brasilero, que en su tiempo reconoció que la enseñanza de Bahá'u'lláh eran divinas. No sabía eso. No. Sí. Entonces, así hay una infinidad de cosas que el Papa no ha reconocido. Tiene conocimiento, no cabe duda que tiene reconocimiento de la religión Bahá'í, pero no ha reconocido la manifestación. Los mulá también, los mulá tampoco. Sabemos lo que le están pasando a todos los amigos Mirán Bahá'í. Entonces, es el drama, y ahí volvemos al tema de que
no es porque no tengan conocimiento, sino que ellos mismos tienen que cumplir lo que está escrito. Si eso es ellos mismos están cumpliendo la profecía. Reconocen la fe, Bahá'í, Exacto. y ya dejan de ser Porque hay, tan importantes. Si esa es la cosa. ok, amigos, es un tema Queda para mucho. hermoso. Da para mucho. Y a lo mejor otro día podemos conversar a los amigos que no les quedaron claros. Si es cosa que ustedes digan nomás, la voluntad está. Gracias, Carlito. Nos vamos a poner de acuerdo Nos entonces. ponemos de acuerdo, Muchísimas liquidito. gracias. ¿Dejamos de grabar o no? Ya vamos a dejar de grabar. Okay. Ya quedó grabado que Carlito dijo que